Bueno, por eso te decía, el tiempo de corte fue en el año 2001, que yo soy mamá y tengo un hijo que es prematuro y mi hijo tuvo una hemorragia cerebral. Entonces, por un lado conocía todo para el manejo respiratorio, pero tenía la otra parte de neuro y entonces, bueno, ahí fue mi objetivo. A veces la vida te despierta. Entonces, bueno, a la par que yo lo llevaba a rehabilitación, él tiene una parálisis cerebral, pero por suerte está muy bien en lo cognitivo y tiene sus problemas motores, pero bueno, fue mi desafío aprender cosas que le pasaban a él para poder ayudarlo y eso me hizo ver que había muchas cuestiones respiratorias que no se tenían en cuenta en estos pacientes y bueno, yo iba a los centros de rehabilitación y yo miraba que todo el mundo atendía al paciente, por ejemplo, con tráqueo, pero no miraba qué le pasaba con la tráqueo. El objetivo era que se sentara, que se parara, que caminara. Y lo respiratorio, no, pero eso lo hace el respiratorio. Y como que el respiratorio era solo sacarle las secreciones. Entonces yo dije, bueno, no, acá hay que hacer algo. Entonces, bueno, todos esos años, del 2001 en adelante, yo me dediqué a formarme en neuro para enseñar respiratorio diferente, para entender qué le pasa al paciente que tiene problemas neurológicos y que no todos están preparados para sentarse, no todos están preparados para pararse, porque lo respiratorio no funciona. Y eso implica un trabajo de evaluación y de técnicas especiales. No sirve con solo sacar las secreciones, ¿no? Entonces, bueno, también salí de mi respiratorio pulmón y entonces entendí que había un ser humano que tenía un sistema neurorespiratorio. Entonces, bueno, me dediqué a investigar, a armar y bueno, trato de un poco de enseñar eso, ¿sí? Así que ahí vino el cambio. Fue personal, o sea, algo que me pasó. A mí los pacientes esos ya me llamaban la atención, pero creo que si no hubiera tenido mi desafío personal, no sé si hubiera encontrado este camino, ¿no? Así que bueno, siempre agradezco a la vida que me mostró este camino, ¿no? Así que en vez de verlo como una cuestión que a veces pasa con los padres que tienen niños con daño neurológico o con las cosas que te pasan en la vida, en vez de hacerlo, de tomarlo como algo negativo, lo tomé como no sé, como la bandera de yo tengo que trabajar sobre esto para ayudar a otras personas, además de lo personal, que le sirviera a otros, ¿no? Y eso también alivia mucho todo lo que a uno le pasa, porque uno también se siente útil y bueno, eso creo que hace bien a todos, ¿no? Así que bueno, ahí encontré esa vocación. Claro, también me hizo recordar hace unos años que me pasó algo similar, ¿no? De un familiar que tuvo un accidente cerebrovascular, pero ya un adulto mayor, y eso me incentivó, ¿no? A leer, a investigar, y creo que también es un punto de motivación o de empezar a querer, ¿no? Generar más conocimiento o aprendizaje de determinadas áreas de fisioterapia. Ahora que comentó que pues también a veces lo tomamos como un punto negativo, ¿no? También podemos tomarlo desde la otra perspectiva, ¿no? Algo positivo que nos ayude en un futuro a mejorar como fisioterapeutas. Ahora que comenta esta área que integró respiratorio con pediatría, ¿cuáles son los pacientes que más frecuentemente tienen consulta, Lee? Bueno, además, entonces, esto de aprender sobre el sistema neurorespiratorio te hace ver el sistema neuromuscular, entonces ahí, digamos, yo conocí a los pacientes neuromusculares, pero me formé para trabajar con los pacientes neuromusculares. Entonces, la mayoría de mis pacientes ahora tienen enfermedades neuromusculares, como por ejemplo atrofia muscular espinal, Duchenne, esclerosis múltiple, o sea, algunas no son neuromusculares puras, pero son evolutivas, pacientes con parálisis nuclear vulvar progresiva, y si no, los otros pacientes con daño neuromotor, que son pacientes con parálisis cerebral, pacientes que tienen lesión medular, pacientes que tienen Parkinson, también, bueno, estas patologías, por ejemplo, que tienen que ver con alteración del sistema nervioso, como son las leucodistrofias. Me gusta también, además de trabajar con esos pacientes, colaboro con los padres, con todas estas entidades que agrupan a estos pacientes, entonces me gusta darle charlas
charlas, acompañar a los padres, mostrarles cuáles son los cuidados respiratorios, tanto en niños como adultos. Y esto que decía, o sea, yo también con el paso del tiempo, bueno, mi cabeza era pediatría, pero después mis pacientes pediátricos crecieron, entonces ahora mis pacientes pediátricos cuando empecé tienen ahora 32 años o tienen 35, 40 años, entonces he ido cambiando y además por eso también me formé en adultos, porque esos niños ya son adultos, ¿no? Entonces, bueno, el que hace un trabajo con este tipo de pacientes que es crónico, también tienen que entender que tiene que conocer las dos áreas, porque si no es como que, bueno, haces un corte, hasta acá llego, bueno, entonces, bueno, uno tiene que acompañar a los pacientes mientras puedan y mientras ellos quieran o lo requieran. Ujú, sin duda, ¿no? Hay que recordar que todas esas alteraciones neuromusculares se mantienen a lo largo de la vida, ¿no? Y lo dijo bastante claro, ¿no? Que pues los pacientes cada día están creciendo, tienen otras deficiencias, tienen que abordarlo de una manera distinta. En cuanto, bueno, yo he estado leyendo sobre su área de realización, fisioterapia respiratoria en pacientes con alteraciones neuromusculares y comenta de que la primera complicación o el objetivo de tratamiento pues es revertir, bueno, no revertir, sino tratar la hipoventilación, ¿verdad, Lee? Claro, y lo que pasa es que estos pacientes, o sea, al tener alguna alteración, digamos, en el sistema nervioso, va a terminar generando debilidad muscular. Siempre explico, la lesión puede ser a nivel cerebral, puede ser en la médula, puede ser en los nervios motores, los músculos o puede ser en la caja torácica. No importa el lugar de la afectación, importa que van a generar debilidad muscular. La debilidad muscular genera lo que se llama hipoventilación, que al principio es durante la noche y después se manifiesta durante el día. Entonces hay que aprender a identificar la hipoventilación porque eso va a hacer que, a pesar de tener los pulmones sanos, junten secreciones y no puedan toser, ¿no? Entonces hay que hacer un abordaje específico. Y bueno, yo le sumé a estos pacientes neuromusculares todo el trabajo del paciente con daño neuromotor que encima no te dice, porque el paciente con enfermedad neuromuscular que tiene la parte cognitiva preservada, tiene posibilidad de decirte, o el familiar lo ve distinto o algo refiere. Los pacientes con daño neuromotor no te dicen, no podés hacer evaluaciones cuantitativas, haces una evaluación clínica y ahí está el tema. Evaluar no es medir. Evaluar es mirar a la persona y comprender su sistema neurorrespiratorio y dónde puede haber deficiencia aprendiendo de sus signos clínicos, ¿no? Y qué hacemos para cada uno de esos signos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ayudar a la debilidad de los tres grupos musculares respiratorios, que son los vulvares, los músculos inspiratorios y los expiratorios? Son tres grupos musculares. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Aprender a ver eso. Entonces digo siempre, evaluar no es solo medir. Uno puede tener datos cuantitativos con diferentes equipos, pero tiene que tener la clínica y esa mirada integral de la persona. O sea, puede que parezca que está todo bien, pero tiene una simple escoliosis. Pero cuando vos tenés escoliosis, no ventilás ese acto de entrar y sacar el aire para lo respiratorio. ¿Y el problema está en el pulmón? No, está afuera. Entonces, ¿qué hago como fisioterapeuta para ayudarlo a respirar mejor a alguien que tiene falla respiratoria, pero que no es de origen pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi camino, en eso trabajo con pacientes pequeños y con pacientes adultos y también lo enseño.